Bueno, vamos a continuar con el tema de electroquímica. Bueno, en la clase pasada habíamos visto lo de la constante de Faraday que se deduce de la carga del electrón multiplicada por el número de Avogadro. Bueno, pues el valor que tiene la constante de Faraday es de 96.485 coulombs sobre mol. Y bueno, entonces nosotros sabemos que el voltaje, el volt, su unidad es el joule sobre coulomb, como lo quieran pronunciar. Entonces, despejando de ahí el coulomb, entonces el coulomb va a ser igual, entonces estos dos cambian de lugar, va a ser igual a joule sobre por volt. Entonces, otra forma de expresar esta misma constante, la misma quedaría así, 96.485 joules sobre volt por mol. Y así como quedaría. Ya si utilizas alguna otra conversión, por ejemplo, si la quieres pasar a calorías, una caloría es igual a 4.1855 joules. Hay quien varía aquí en del 44 o 33. Cualquiera de esas conversiones es válida dependiendo cómo lo manejen. Varía mucho de una persona a otra, de una conversión a otra. Pero bueno, entonces si lo dividimos, 96.500, no, 96.485.3365 equivale a 23.052 calorías sobre volt por mol. Y entonces ahí depende cómo usen la R. Si utilizan esa constante de Faraday, la que van a utilizar acompañando es la R de 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Si utilizan esta otra, entonces van a utilizar la R de 8.33 joules sobre mol por Kelvin. Más 8.31 31.44. Dependiendo cuál unidades trabajen. Y bueno, y esto depende, ¿esto por qué? La constante R de los gases, ¿por qué o qué? ¿Se acuerdan de electroquímica 1 que vieron que la energía libre de Gibbs era igual a menos, bueno, primero la definición, es igual a la entalpía menos la temperatura por el cambio de entropía. Esa es la definición de la energía libre de Gibbs. Entonces, la energía libre de Gibbs, ya visto en unidades, es igual a menos Z por F por el potencial. De aquí Z es el equivalente, es el equivalente, epsilon es el potencial. Es el potencial. En las unidades del equivalente son electrones sobre equivalente y las unidades del potencial son volts. Son volts sobre mol. O electrones sobre mol, dependiendo cómo lo manejes. Esta sí tiene dos tipos de unidades. Bueno, de aquí también habíamos visto, bueno, también en electroquímica 1 vieron que el potencial, la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs, que ya no es libre, nada más energía de Gibbs estándar, más, ¿qué? RT por logaritmo natural de Q, donde Q es la constante de equilibrio. Una constante de equilibrio para una reacción dada.
Entonces, si nosotros sustituimos el valor del delta G, que va haciendo esto, entonces va a quedar menos Z por la constante de Faraday por el potencial es igual a menos Z F por el potencial estándar más RT logaritmo natural de U. Y si a todo eso lo dividimos entre Z por F menos Z por F menos Z por F, entonces ya nada más nos va a quedar la expresión simplificada de esta manera. El potencial va a ser igual al potencial estándar menos, porque es más por más entre menos menos, menos RT, Z, la constante de Faraday y logaritmo natural de la constante de equilibrio. Aquí también viene otra cosa. Si nosotros vemos las leyes de los logaritmos, por regla de los logaritmos tienes que logaritmo base A de un número B es igual al logaritmo, vamos a ponerle en términos de logaritmo natural, logaritmo natural de B entre logaritmo natural de A. Entonces, si hacemos esto como si fuera el logaritmo base 10, entonces quedaría logaritmo base 10, a esta la llamamos la Q que estamos trabajando, es igual a esto. Entonces, despejando logaritmo natural de Q, logaritmo natural de A, que en este caso A vale 10, va a pasar multiplicando, de tal manera que entonces logaritmo natural de Q es igual a, primero logaritmo natural de 10, que multiplica a logaritmo base 10 de Q. Entonces, en vez de poner el logaritmo natural de Q, lo que nosotros ponemos es todo esto. Por logaritmo natural. ¿Le puedo bajar? Ah, ya me enseñé. Perdón. Entonces, quedaría que logaritmo natural de 10 por el logaritmo base 10 de Q, de la constante de equilibrio. Toda esta expresión es la ecuación de Nernst. Es la ecuación de Nernst. Y para condiciones estándar, cuando la temperatura es igual a 25 grados centígrados, entonces todo este valor es 0.0582 o simplemente lo redondean como 0.06. Bueno, vamos a calcularlo. Bueno, ya nada más para comprobar la constante que acompaña la ecuación de Nernst, que es esta parte, RT sobre F por logaritmo natural de 10. Entonces, si lo manejamos con estas unidades que tenemos aquí, que es las 23.052, lo sustituimos, R vale 1.987 calorías sobre mol, sobre mol por grado Kelvin, por Kelvin. Ese es R. La temperatura para 25 grados son 298.15 Kelvin. Y todo esto dividido entre la constante de Faraday, que es de 23.052 calorías sobre volt por mol. Y todo esto por logaritmo natural de 10. Y entonces vemos que caloría
con calorías se anulan, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y lo único que va a quedar son volts. Entonces, bueno, ya nada más realizando las operaciones. Primero, logaritmo natural de 10. Este es 2.3. Da todo 0.029394. No, pero te falta multiplicar por el logaritmo natural de 10. No. ¿No? A ver. Logaritmo natural de 10 son 2.3. Todo eso entre 23,052. Ok, por 298.15 por 1.987. ¿No? 0.059117.5. Sí, no le había puesto el 1, pensé que era un paréntesis. ¿Cuál 1? El del 1 perdón, punto. escribí muy poco, sí. Sí. Sí, ya. Y da lo mismo si usamos la otra, los otros datos, los de Joules deben dar exactamente lo mismo. Ya nada más para quitar la duda. Entonces, nuevamente, R en este caso vale 8.3144 por los 298.15. Todo esto dividido entre los 96,485.3, que es la constante de Faraday, y todo esto por logaritmo natural de 10. Debe de dar exactamente lo mismo que aquí. ¿Sí lo comprobaron? ¿Sí da lo mismo? 0.09158. ¿91 va a dar? ¿Cómo crees? 0.059158. A ver, va de nuevo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, 8.3144 por 298.15. Entre 96,485.3365 por logaritmo natural de 10. 0.059158,901. Da lo mismo. Por eso lo redondea prácticamente a 0.06. Y entonces ya la ecuación de Nernst queda así, que es el potencial es igual al potencial estándar menos 0.05915 sobre el número de electrones por logaritmo base 10 por logaritmo de la constante de equilibrio. Y así es como queda. Bueno, vamos a realizar el siguiente problema. Se hace una electrólisis de yoduro de sodio, 0.6 molar, en agua, para obtener yodo puro. La electrólisis se realiza en una fuente de poder que proporciona 0.62 volts de manera continua. Tras un tiempo infinitamente largo, se alcanza el equilibrio. Entonces hay que determinar cuántos gramos de yodo va a haber en la solución. Bueno, no lo especifiqué, pero vamos a decir que es por litro. Vamos a decir por litro de solución. Por litro de solución, de todos modos, esta cosa está en mol sobre litro. La reacción que describe el proceso es, bueno, más bien la reacción que viene en tablas es yodo 0 más 2 electrones, se descompone, o se transforma, mejor dicho, en 2 de yoduro
con valencia -1. Y esto tiene un potencial de 0.54 volts. Entonces, curiosamente, si lo estamos llevando en este sentido, el voltaje va a ser positivo. Pero nosotros estamos haciendo la electrólisis, entonces vamos a llevar desde yodo -1, porque la valencia de este yodo es -1 y la valencia de este yodo es 0. Entonces lo vamos a llevar desde -1 a 0. Entonces lo estamos llevando al revés. Entonces, por lo tanto, el voltaje va a ser negativo. Entonces nos va a consumir 0.54 volts la reacción para que se lleve a cabo. Pero bueno, entonces, ¿cómo quedaría la constante de equilibrio? Entonces, tenemos ya la reacción química que estamos llevando a cabo es 2DNAI se va a transformar en 2 de yodo más yodo 0. Bueno, esa es así como que una reacción química simple, pero no es la única que se va a formar, no es lo único que estamos llevando a cabo, porque no va a estar así solito, sino que en realidad también normalmente lo que tú ves, bueno, sí vamos a explicar un poco más de la electrólisis. Si tú tienes un electrolito, ahí muy bonito, y tú pones dos terminales, en las dos terminales observas que se están liberando burbujas de gas. ¿De qué son esas burbujas de gas que se están liberando? ¿Qué está pasando aquí en las dos terminales? Vamos a decir que ahorita esta es la positiva y esta es la negativa. Entonces ya saben que los electrones van a fluir de la negativa a la positiva. Y entonces la terminal negativa se llama cátodo y la terminal positiva se llama ánodo. Entonces, esta es una como que semi-reacción, porque no es la única que voy a llevar a cabo. Siempre en un sistema acuoso va a participar el agua. El agua también se va a estar descomponiendo, generando esto. Entonces, por un lado, lo que voy a estar observando es que se va a estar llevando a cabo esta reacción y también esta otra. Entonces, va a reaccionar con el sodio y me van a llevar a cabo la formación de hidróxido de sodio. Entonces, este hidrógeno, bueno, se van a juntar estos protones, van a formar hidrógeno gaseoso con este otro, se van a desprender, como estos tienen carga positiva, estos se van a estar desprendiendo, estas burbujas de gas se van a estar desprendiendo aquí en el cátodo, mientras que el oxígeno, al tener carga negativa, se va a estar desprendiendo aquí en el ánodo. Y en el sistema acuoso, lo que voy a estar formando es hidróxido de sodio, más yodo. Eso es lo que voy a estar formando ahí ya al final en la solución. Pero esto va a alcanzar un equilibrio. Entonces, vamos a decir ahorita que nada más el equilibrio está influenciado única y exclusivamente por esta reacción que es la principal, sin tomar en cuenta las otras dos reacciones secundarias que se están llevando a cabo. Esto es muy importante porque el material del cual hagas tus electrodos va a ser afectado por los protones o por los hidróxidos. Entonces, si es un metal, se lo van a comer los protones porque se está liberando. Entonces, ese metal se puede corroer muy fácilmente. Dependiendo qué tipo de metal estés poniendo aquí, es si se corroe o no se corroe. Por ejemplo, el hierro. El hierro, cuando tú lo pones en un electrolito, por ejemplo, cloro de sodio, como se liberan cloros, se forma cloro de hierro. Y el cloro de hierro luego no se ve cómo se carcome y se cae en forma de precipitado. ¿Cómo se cae en forma de precipitado aquí? Entonces, no es recomendable poner metales que reaccionen fácilmente. Y otra cosa, como esto es una proporción probabilística, entre más voltaje esté manejando, más van a reaccionar mis dos terminales. Eso también es súper importante. Ok. ¿Y cuando los hacemos de carbón es lo mismo, profe? No, porque el carbón casi no reacciona. Vamos a la tabla. El carbón necesita un voltaje mucho más alto para que reaccione. Entonces, por ejemplo, los metales que necesitan voltajes mucho más altos, por ejemplo, el litio, si tus electrodos son de litio, si no estás manejando un voltaje de 3, pues tu electrodo casi no va a estar reaccionando. Pero, por ejemplo, vamos a ver el carbono.
Señor carbono, carbono, carbono. ¿Dónde está el carbono? Aquí está el carbono. Ah, miren, este es un voltaje muy pequeño, pero el carbono con lo que podría reaccionar es con los protones. Entonces, ingenieros, el carbono, ¿en qué lo debo de usar? ¿Dónde es mejor usarlo? ¿En la terminal positiva o en la terminal negativa? Ahí vemos que reacciona con los protones y va a formar metano. Y sí forma metano. Luego se desprenden burbujas de metano, ¿eh? ¿Dónde es mejor usarlo entonces para que no se forme tanto metano? ¿En el negativo? Exactamente lo contrario, en el positivo, porque los protones no van a ir al positivo. Los protones no van a ir al positivo. Entonces, si el carbono está en el positivo, los protones no van a ir y no se va a formar hidróxido de carbono, o sea, no vas a formar un alcohol, ni un carbohidrato, ni cosas de eso. O sea, bueno, sí, igual se forma, pero muy en concentraciones bajísimas. Entonces, pues no. Y entonces para el ánodo, para el cátodo, pues ya manejas otro metal o alguno, hay metales que reaccionan muy poco. De hecho, por ejemplo, ¿cuáles son los metales que reaccionan con menos, que reaccionan menos? Pues es el platino y el oro, principalmente. Son los dos que reaccionan mucho menos. Pero bueno, vamos a seguirle. Entonces, ahorita no vamos a tomar en cuenta estas reacciones. Vamos a decir que no existen, que nuestro proceso es ideal, que todo es bello, hermoso, chulo, precioso. Entonces, la constante de equilibrio, ¿cómo quedaría? Pues la constante de equilibrio es igual, nada más tomando en cuenta el puro yodo, el puro yodo, porque la ecuación de Nernst es específica para cada elemento que participa en el redox. Solamente puede reconocer a una sola de ellas que está participando en el redox, no va a reconocer a ambas. Ahorita vamos a ver una reacción donde participan obviamente dos en un redox, pero solamente podemos hacer la ecuación para uno, para un elemento o para el otro. Pero bueno, entonces, el yodo. Entonces va a ser la concentración de yodo entre la concentración de yoduro al cuadrado. Esa es la constante de equilibrio. Hasta ahí no puedo hacer nada más ahorita. Vamos a recurrir ahora sí a la ecuación de Nernst. Dice que el potencial es igual al potencial estándar menos RT, ZF, logaritmo natural de la constante de equilibrio. No, ya lo habíamos hecho todo eso. Bueno, entonces simplificando, ya habíamos visto que todo esto ya nada más quedaba así como, ¿qué? Epsilon 0, epsilon es igual a epsilon 0 menos el 0.06 sobre z logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Cuánto vale z? ¿Cuántos electrones estoy transfiriendo? 2. 2. Y ya también tengo y también tengo este otro. Entonces, ya nada más sustituyendo, vean, ya nada más, entonces, el voltaje es el 0.62 que tengo acá. 0.62. El potencial estándar también lo tengo. ¿Queda qué? ¿Cuánto? 0.54. 0.54 más 0. No es cierto, es menos 0.06 logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, 0.62 menos 0.54 son 0.08 y es igual a menos 0.06 logaritmo de la constante de equilibrio. Bueno, esto es igual a Q. Entonces, pasa dividiendo. Entonces, ¿son qué? 8 sextos, 4 tercios. Entonces, queda menos 1.333 es igual a el logaritmo de Q. Entonces, mi constante de equilibrio es igual a, pasa como base, sería base 10, como 10 elevado a la menos 1.33. ¿Cuánto me queda? Menos de un minuto, ya se va a cortar. Yo creo que ahorita, ay, quién sabe, luego se acabó. Bueno, vamos a ver hasta dónde llego.
Entonces ya tengo que la constante de equilibrio es igual a 10 a la menos 1.33. Y esto habíamos quedado que es igual a la concentración de yodo, es igual a la concentración de yodo sobre la concentración de yoduro al cuadrado. Y esto es igual a 10 a la menos 1.33.